Y recién decíamos, Pablo, a mí me llama la atención en este momento de dónde sale y hacia dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir, más que el de dónde sale, que se lo habló bastante, y vos te ocupaste además de tratar de encontrarle racionalidad a eso, el hasta dónde puede llegar, porque hoy parece que lo que está en juego es cuánto le dura la legitimidad para llevar un ajuste de estas características al gobierno ya electo, ya asumido. Sí, antes que nada, Sí. primero, les agradezco la invitación porque yo soy el tipo de invitado que tranquilamente voy a terminar siendo ¿para qué lo invitamos si saben cómo se pone? No. Porque, digamos, yo me acuerdo que yo dije acá el 22 de diciembre del año pasado que iba a haber una derrota destituyente del peronismo y me lo discutían. La segunda cuestión es que quiero recordar, porque para mí este lugar es el lugar donde estaba Mario Weinfeld, claro. y tener un recuerdo para él. Con respecto a lo que preguntás, primero, para no evitar la incomodidad, yo creo que esto sale en muy buena parte de fracasos, inconsistencias, planteos incorrectos, diagnósticos y repertorios repetitivos del kirchnerismo desde hace 12 años. Yo lo escribí en 2012, yo no es que lo dije en un tuit, ¿no? Y lo volví a escribir en 2017, que yo veía como la bolsonarización de Macri, que incluso me lo planteaban como una exageración, y creo que Macri es muy importante en todo este proceso de dónde sale, porque de alguna manera hace una jugada como en el rugby, hace una apertura hacia atrás y hacia la derecha, y viendo que en ese vacío se iba a llenar de gente. Entonces que sale venía de alguien a todo toda eso. velocidad y que pasaba la línea. Claro, Digamos. exactamente. Está bien, está Entonces, buena la imagen. Eso se podía ver, incluso algunos lo vieron, por ejemplo Macri lo vio también, ¿no? Digamos, hizo el pase porque sabía que él no llegaba, pero que podían llegar otros. Y no solamente en la elección, en la segunda vuelta, sino, insisto, en 2018, cuando pasa de ser obamista a ser trampista, ¿no? Y el hasta dónde puede llegar, yo creo que es una incógnita, porque, a ver, Milei parece ser una persona que es inflexible en lo estratégico y aparenta ser flexible en lo táctico. Si uno ve la integración de su gabinete, es más amplia que cualquiera de los presidentes de los últimos años, en el sentido de múltiples extracciones. Ahora, él parece querer subordinar todo a un único designio y empieza, digamos, muy cerca de lo que él quiere que sean sus puntos de llegada. Por eso está esa pregunta de hasta dónde tanto nivel de ajuste tan rápido puede llegar a ser tolerable. No lo sé, porque yo creo que el crédito social que tiene Milei es alto, porque el rechazo a lo anterior es enorme. ¿Ese es enorme, el motor? es inconmensurable. O sea, el antikirchnerismo es una de las fuerzas políticas más poderosas del país, les guste o no les guste. Y por otro lado, también puede ser, al revés, que como a muchos que llegan a las presidencias se apunan a baja altura, estén sobreestimando el crédito social y digan, bueno, dale gas, dale gas, y vamos con todo. Eso por un lado. Por el otro lado, también hay que ver qué hipótesis subyace a esa pregunta, porque detrás de la idea de que puede haber una especie de desagregación del contingente y del consenso mileísta, yo creo que lo primero que hay que pensar es que la lluvia no cae hacia arriba y el dentífrico no vuelve al pomo. Por lo tanto, quienes se arrepientan de haber votado a Milei o sean críticos de Milei no necesariamente van a volver a ser ni kirchneristas ni macristas, que digamos, tienen un paso habilitado. Más bien yo me imagino un escenario político, si quieren, parecido, además por el tipo de ajuste que se propone, parecido al de Grecia. ¿Y cómo ¿no? sería eso para el que no lo sabe? Con mucha fragmentación política, con fortalecimiento de alternativas más a la derecha todavía. Siempre se puede estar, digamos, más a la derecha, se puede estar peor, pero el tipo de ajuste que propone Milei es ese. Yo digamos, no sé qué es lo que están calculando después en forma más concreta, más específica, más técnica, de cómo va a ser o va a ir siendo ese ajuste. En este momento es un ajuste pensado desde arriba, con la mirada que tiene gente que
yo no vi que tuvieran contacto con la economía concreta y de cierta forma puede ser que les pase algo parecido que lo que le pasó al macrismo, con sus dinámicas de ajuste, que puede ser más grave porque es un ajuste más fuerte. Lo que decís es un desconocimiento de la base, digamos. Sí, Se piensa mucho en la macro. Sí, y sobre todo de un aspecto más financiero y de ciertos equilibrios, pero no sé, me parece que está subestimado el efecto recesivo, que también el dinero que vos sacrificás o ajustás del Estado también es un dinero que funciona en mercados privados porque no son compartimientos estancos. Entonces todo eso me parece a mí que puede estar siendo subestimado en el análisis del actual equipo de gobierno, junto con que tal vez esté sobreestimado el crédito social disponible. O sea, hay como una balanza que todavía no sabes cómo, Claro, y cómo que está. eso puede llegar a poner en cuestión su consenso. Al mismo tiempo, yo creo que hay una cosa que quizás el hecho de ser viejo me ayuda a entender, porque si no uno dice, no, bueno, pero tal cosa no puede pasar. Yo ya viví varias veces que se dijo tal cosa no puede pasar y pasó olímpicamente. Entonces, por ejemplo, Menem llegó con una hiperinflación, tuvo la propia y no pagó el costo de esa hiperinflación. Ahí hay una pregunta, porque está claro que ese episodio es un episodio que también que alecciona, que adoctrina, que había generado ya un impacto en las economías familiares, que termina habilitando la posibilidad de una salida tan drástica. Acá es cierto que hay niveles de inflación realmente muy, pero muy grandes, pero no sé si la magnitud de la crisis y la vivencia de la crisis era igual. Mira, que en aquel también momento. ya en el mundo no hay inflaciones de 3 dígitos, Sí. ¿no? Como las que había en esa época, pero la inflación nuestra, la de Brasil también era altísima y ocurrieron también cosas extraordinarias, la de Israel era altísima y también ocurrieron cosas extraordinarias. No es lo mismo. Pero también hay otra cosa que tiene que ver mucho con lo que vos decís. La inflación alta es muy disciplinante de la fuerza de trabajo. Y en buena parte yo creo que el nuevo gobierno apuesta a ese efecto. Por otro lado, me parece que dentro de ese escenario político hay que ubicar que la futura oposición, digamos, salvo Kicillof, que digamos, pone la cara y habla, yo podría criticar muchísimas cosas de las que dice, por otro lado, pero después el resto de la oposición es notable que gente que se la pasó hablando de interpelaciones, de batalla cultural, de construcción hegemónica y de un montón de cosas que tenían que ver con el ejercicio de la palabra y la política, no hable. Porque entonces quiere decir que hay una bancarrota política fenomenal y eso es digno de ser subrayado. ¿Y eso es como el que se vayan todos del 2001 o es distinto? No, es un que se vayan estos. Que aparte creo que eso es una de las tesis que está presente en el libro que me trajo hasta acá, en una interpretación de lo que era el ascenso de Milei. Sí, hay un que se vayan estos. ¿Y esto muy es solamente fuerte. el peronismo, kirchnerismo o es también lo que fue el gobierno de Mauricio Macri? Mira, el otro día yo leí a alguien, no sé si en Facebook, en Twitter, en alguna de esas cosas tóxicas que hay, que decía, alguien que era partidario de Milei, ¿no? Nosotros decidimos quién es nazi y quién es casta, ¿no? Entonces, lo que aparentemente era contra todos, termina siendo básicamente contra el peronismo. Se entiende por qué, porque uno puede decir, bueno, con los balances que se quieran, son todos muy diferentes, el mío, el de Milei, el tuyo y el de él, son diferentes, pero lo cierto es que el kirchnerismo gobernó 16 de los últimos 20 años, entonces no tiene cómo no ser el receptor de la mayor cuota parte de la crítica, ¿no? Eso me parece que a esta altura es indiscutible. También hay una cosa que yo entiendo que la primera vuelta fue la paso de la derecha. Y entonces se pelearon hasta ahí y después obviamente que había planteos comunes y quedó claro para ese sector quién debía conducir la política de ese sector, que era el que era más outsider de todos, ¿no? Entonces yo creo que en el planteo ese de contra quién es
contra toda la casta, pero hay algunos que son menos casta que Claro. otros. Nico. Pablo, quiero sacar un poco el foco de la dirigencia y ponerla más en la gente. Está claro que Milei tiene un 30% de voto muy consolidado, lo votó 2 veces, que es un montón que te vote 2 veces el mismo nivel de, al menos en términos porcentuales, y después tuvo el acompañamiento de una porción mayoritaria, por no decir totalitaria, hay que ver uno por uno, pero a mi entender totalitaria, de los votos de Juntos por el Cambio. Ganado ese primer partido, que vos decís el que se vayan estos, ese partido ya se ganó. ¿Hay manera de identificar qué expectativas hay sobre el gobierno de Milei, ya sea de ese 30% consolidado o del 55-56 total? Bueno, yo creo que hay varias expectativas, ¿no? Que los votantes de una fuerza mayoritaria tengan distintas expectativas, incluso contradictorias entre sí, no Es debe natural. ser motivo para escarnecerlos, para decir están equivocados o son contradictorios. También le pasó al kirchnerismo cuando tuvo el 54% o a Macri con su 50%. Había realmente Perdón, distintas... te interrumpo. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque me parece que está, por lo menos en la discusión pública, está muy puesto el foco en el plazo, es cuánto tiempo tiene Milei, cuánto tiempo van a bancar en Milei, cuando en realidad me parece que no tenemos muy claro cuál es la expectativa, digamos, que Bueno, hay, más y allá ahí- de la, y más ahí allá voy, de la digamos, resistencia. hay en parte expectativas que tienen que ver con el tiempo, que es lo que decís vos, que yo creo que no hay que subestimar la tolerancia que tenga la sociedad, porque como la bronca con lo anterior es enorme, se le puede otorgar mucho. Por el otro lado, a ver, hay una expectativa de razonabilidad en los bienes públicos y hay otra expectativa más de hipermercantilización, por así decirlo, que son dos expectativas diferentes y cada una va a sentirse defraudada por cosas diferentes y por tiempos diferentes. Es un juego abierto y lo que pase con ese crédito, la duración de ese crédito, que es lo que me estás preguntando, va a tener que ver con la intensidad del ajuste, también con la construcción de una épica de ese ajuste La narrativa. y también con lo que pasa con la oposición. Entonces, yo lo que veo es una oposición que está totalmente desperdigada, que nadie se puede parar y hablar, ni siquiera alzar bandera blanca. Eso es lo primero y es un dato de la situación política. Es cierto que Milei institucionalmente tiene poco poder, pero también es cierto que enfrenta una oposición muy débil, muy deslegitimada. Hay que ver también, perdón, yo me olvidaba, más allá de los votos, pero volvamos un poquito a la dirigencia, ¿cuánta consistencia tiene el planteo económico de Milei para las élites económicas? Yo no lo sé, pero no siempre fueron fáciles resolver las tensiones intrasectoriales entre el campo, los que se dedican a la energía, los importadores, los exportadores, Los bancos. los bancos. Claro, es una disputa que no tiene entonces, pausa, digamos. Es muy difícil resolver esos asuntos y achicando la torta, como va a suceder, se promete Claro. esta inflación, también es más difícil resolver esas disputas intersectoriales. Eso también entra en la ecuación temporal de la paciencia que se le tenga a Milei la sociedad. Yo lo que pasa es que tengo una cierta reticencia a tomar ese planteo naturalmente, porque a mí me parece que, obviamente, el bando perdedor en la elección lo que quiere pensar es cuándo se recupera, y parte de su recuperación es pensar que Milei se desgasta. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde esa pregunta que uno se hace no tiene sesgo de voluntad política? Claro. ¿No? Habría que verlo, no lo sé, pero en esa ecuación me parece que hay que complejizarla. No es solamente el tamaño del ajuste, es qué hace la oposición, es la consistencia interna del oficialismo, es la narrativa que se construye. Y ahí yo les agrego otra cosa que tiene que ver con hasta dónde llega, que es, yo seguí el proceso de evolución política de La Libertad Avanza después de la elección. Ajá. Parece hace 50 años, pero 3 semanas. Y entonces, yo lo que observo es un proceso de densificación organizativa, si se quiere, muy parecido al que tuvo el kirchnerismo entre 2003 y 2005, que uno iba a la plaza y aparecía una organización que tenía 50 banderitas, todas iguales, y decían, acá estamos siguiendo al referente X.
Bueno, en La Libertad Avanza está pasando eso, se están formando agrupaciones, Hay agrupacioncitas. un paralelismo entonces con el peronismo que es inevitable. Sí, además Incluso con el porque... 7 de octubre. No es mucho, perdón. Lo venimos Bueno, a charlando ver, esto, No es un montón. ¿Quién lo dijo? No, lo venimos charlando. Incluso vino Morresi, que es Sí, uno de los escritores, sí. y fue parte de ese debate también. No, yo creo que, a ver, hay un cambio de las expectativas políticas de una parte importante del electorado y de la población que desafía un orden, una constitución en parte escrita y en parte no escrita, que tenía, digamos, entre sus notas distintivas, los derechos sociales, el derecho a la protesta. Y ahora lo que vino es una construcción política masiva que viene a poner en cuestión todo eso. Entonces, por su carácter aluvional, por su carácter sorpresivo, por estar basada en una relación muy fuerte entre el líder y la masa, por ser desconocida para el radar de las élites políticas, incluidas las élites políticas progresistas, se parece mucho al 17 de octubre. Tiene otros contenidos, Sí, claro. pero digamos, la mirada horrorizada de las élites se parece en los dos casos. Néstor. Ayer pasaron algunas cosas llamativas durante el discurso. Cuando Milei decía no hay plata, la gente que estaba allí en el Congreso coreaba motosierra, motosierra, y cuando dijo el que corta no cobra, hablando de los planes sociales, la gente coreaba policía, policía, es decir, que había una suerte de simbiosis en esto. ¿Corre el riesgo el gobierno de Milei de convertirse en un populismo de derecha? Pienso, Carlos Menem, mientras privatizaba las empresas del Estado, desguazaba el Estado y tenía índices siderales de pobreza, jugaba al fútbol con Maradona, al básquet con el gigante González, corría en Ferrari, había una suerte de pan y circo que bien se podría emparentar con un populismo de derecha. ¿Podría ocurrir lo mismo? Creo que sí. Ahí depende mucho de las dotes personales del personaje, ¿no? Del líder político, y también de su aparato político. Creo que hay dos grandes diferencias, pero está por verse si esas diferencias se van a manifestar igual. Una es qué instrumentos políticos tiene Milei, además de esta fuerza política en formación, porque Menem tenía muchísimos instrumentos políticos. Segundo, Menem tenía una capacidad de negociación enorme, porque todo lo que él hizo en términos de su reforma neoliberal fue muy negociado con otros actores, con los sindicatos, con tomas y dacas, con los gobernadores. El propio Cavallo también negociaba muchísimo con la situación previamente existente, pese a que estaba muy en cuestión. No sé qué es lo que va a hacer Milei en esto. Entonces, ese populismo y esa empatía puesta en la pantalla, ¿no? Y en primer plano, porque jugaba con uno, bailaba con otro, salía con otra, en parte también estaba sustentada en que esa reforma era negociada. No lo sé si Milei va a tener ni esas dotes personales ni las dotes políticas que le permitan esa negociación. También es cierto, para agregar una diferencia, que creo que la situación política se volvió mucho más fluida. Y esto es una característica de estos procesos de radicalización, sobre todo de líderes radicalizados como Milei, que son situaciones aceleradas. Son cambios, por lo pronto en América Latina, relativamente abruptos. El caso de Milei, en todo caso, es el más extremo de esos casos, Claro. porque en pocos países del mundo un candidato que no estaba en el Parlamento hasta hace 3 años, ahora llega a la presidencia, cosa que es un logro político enorme, digamos, o habla de una situación política muy deteriorada, enormemente deteriorada por el otro. Pablo, me gustaría fundamentar la pregunta de una manera un poco más extensa, pero Hacelo. siempre poco tiempo. No, pero es la televisión. No es por vos. Yo somos- respondo con un monosílabo. No sos vos, No, somos no, nosotros. no. Me quedé pensando en lo que observabas de Kicillof y nosotros decíamos también, bueno, evidentemente decide acumular políticamente en la capacidad de gestión, en la antinomia mercado-estado, pero también en la reivindicación de banderas de estos tiempos del kirchnerismo. ¿Cuál es el principal desafío o cómo crees que puede acumular política en este momento la oposición, el peronismo, el kirchnerismo, ese sujeto, digamos? A ver, yo creo que
Kicillof está haciendo lo primero que él puede hacer, que es esto. Yo, como tengo una mirada crítica sobre el actual oficialismo y futura oposición, No, creo ya es oposición. Sí. que el futuro a ver, que el proyecto permanente del kirchnerismo, el proyecto más duradero, si uno hace un balance. A ver, hay unas tribus africanas donde el nombre de una persona se pone al final de su vida para ver qué es lo que hizo. Bueno, con el kirchnerismo, su nombre a esta altura, por lo que vino haciendo, y yo creo que básicamente privilegiaron la identidad. Yo lo he discutido muchísimo con personas kirchneristas pero la identidad, nosotros somos indispensables. Si no estamos nosotros, no está el proyecto, y el proyecto somos nosotros. Bueno, entonces, a mí eso que hace Kicillof me parece como maniobra opositora relativamente fructífera, porque él está en una situación anfibia en la que está pariendo una nueva canción, pero por el otro lado tiene que cantar las viejas melodías. ¿Qué sé yo cómo le va a ir con eso? Mi posición, pero ¿qué soy yo? Yo no soy gobernador, no me sigue nadie. Soy un simple antropólogo que tuvo opiniones políticas disruptivas y estaba acá hablando. Es que cuanto más cerca esté Kicillof de privilegiar la identidad por la identidad, más difícil le va a ser levantar vuelo. Ahora, también algo de eso necesita. Bueno, no sé. Y además hay otra cosa, que es, yo creo que hay una forma de entender la política, una especie de metanarrativa, de metamensaje, que es como el lenguaje que se habló en la política en los últimos 20 años, que es, hay un orden institucional, hay un gobierno, hay alguien que se opone, el gobierno se desgasta y el opositor con más electorabilidad gana. Ujú. Bueno, yo no sé si va a seguir Quizás Ese eso se manual. rompió. esa rutina. Esa manual, claro. Por lo tanto, esas apuestas que tienen una curiosidad, ¿no? Porque por un lado son muy radicales en su planteo programático ideológico y por el otro lado muy, como se decía antiguamente, reformistas en sus instrumentos políticos, ¿no? Que parecen leninistas en el programa y radicales irigoyenistas en la práctica política. A mí me parece que no van muy lejos porque la situación es otra. Ahora, qué sé yo tampoco soy tuitero para decirlo. Voy a leerte, Pablo, está entre nosotros. Gracias, un placer que hayas venido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio para las respuestas.